que va en escala. Va a ir escalando. Va a ir escalando, va a crecer, por supuesto. Va a ir escalando. Bueno, ya estamos en comunicación. Ya estamos en comunicación con el presidente encargado de Bolivia, Juan Guaidó. ¿Qué tal, presidente? ¿Cómo le va? Muchísimas gracias. Saludos. De Venezuela, perdón, veníamos con el tema Pasamos de de Bolivia a Bolivia. Venezuela. Claro, ¿qué tal? Buenas tardes. Saludos, gracias por la invitación. No, gracias a usted por tomarse el tiempo para hablar con nosotros. Preocupado por la situación en Cuba, me imagino. Sí, la violación sistemática de los derechos humanos, el derecho a la protesta, la exigencia clara de no solamente la disidencia cubana, sino también el mundo democrático, el respeto el derecho a la protesta, pero también exigencias básicas de libertad y democracia, además de la crisis de servicios que atraviesa también la isla en este momento. Digo también, porque como ustedes saben, el régimen cubano y el venezolano han sido en los últimos años muy interdependientes, a través del financiamiento desde Venezuela, a través de proveer servicios de propaganda o incluso de inteligencia y contrainteligencia desde Cuba hacia Venezuela. Lo que sí es que creo que hay que resaltar es la determinada manifestación pacífica del pueblo cubano, que tiene una expresión además con lo que había venido el movimiento San Isidro, movimiento cultural de artistas, como ustedes saben, pero también que había tenido un reflejo también cultural, una huella muy importante para la sociedad cubana y debo decir latinoamericana en lo que se convirtió en el canto Patria y Vida. Así que desde Venezuela todo el respaldo a la protesta pacífica, al ejercicio de los derechos, a la exigencia de libertad y democracia, que es una exigencia además que el pueblo de Venezuela tiene años haciendo y ejerciendo de manera pacífica la protesta y la exigencia por nuestros derechos. ¿Y puede repercutir en Venezuela lo que está pasando en Cuba, Guaidó? Mira, yo creo que sin duda el ejercicio de la protesta, la determinación de un pueblo a ser libre, a exigir por sus derechos, tiene impacto no solamente en Venezuela, pero también en Nicaragua, por ejemplo. En el 2018 veíamos importantes protestas en Nicaragua exigiendo condiciones para elegir, condiciones para determinar el futuro. Hoy vemos la repercusión que tiene en persecución también al liderazgo en Nicaragua. Vimos en el 2019 en Venezuela una reacción positiva del ejercicio de nuestros derechos y lo estamos viendo hoy en Cuba, que parecía impensable. Así que esa determinación sirve también de inspiración para la lucha venezolana y en definitiva la lucha por democracia en el mundo, que es la forma de preservar los derechos, de tener contrapesos para poder exigir, reclamar, llamar claramente a las autoridades por su nombre, en este caso en Venezuela una dictadura, pero también en el caso de Cuba la exigencia transparente. Así que sí tiene un impacto en Venezuela, no solamente en materia de inspiración, pero también debemos recordar, y lo decía hace unos minutos, la interdependencia que tiene el régimen venezolano con el régimen cubano. De nuevo debe prestar de alguna manera servicios a nivel de inteligencia y contrainteligencia e incluso propaganda a nivel internacional en el espacio de las multilaterales y el financiamiento directo desde el régimen venezolano a el régimen cubano a través de principalmente petróleo y sus derivados. ¿Pero eso sigue a pesar de la escasez y del problema que tiene Venezuela? ¿Sigue? Eso dramáticamente continúa. Eso dramáticamente continúa a pesar de la escasez, como tú hacías referencia, incluso de gasolina en Venezuela. Hoy hay largas colas en Venezuela para colocar gasolina en la capital, en el interior del país, mucho más severa, pero también en diésel, también en algunos otros derivados, incluso aceite en su momento. A pesar de eso, el régimen venezolano continúa enviando cargamentos a la isla de Cuba, bien sea para financiar el régimen o incluso para tercerizar la distribución del petróleo venezolano. Esto ha sido una práctica constante en los últimos 20 años en el caso de Venezuela, por la cual es bastante precisa la aseveración cuando decimos que desde Venezuela se financia también la represión en Cuba. Bueno, Delcy Rodríguez estuvo, ¿no? La semana pasada con Díaz-Canel, viajó a Cuba. Mira, la clara evidencia, ¿no? Mientras el mundo está buscando cómo lograr, digamos, que rindan cuenta de alguna manera el régimen cubano, evitar, prevenir lo que tiene que ver con toda la represión. El régimen venezolano no solamente lo financia, sino le da ese espaldarazo, digamos, diplomático, al hacer presencia en un momento de altísima represión en la isla cubana. Recordemos que el régimen venezolano, en ocasiones hasta tutelado por el régimen de Cuba, ha adoptado mucho de esas prácticas represivas de tortura
y de violación sistemática de los derechos humanos. A diferencia del régimen cubano, hoy el régimen venezolano Maduro tiene una denuncia clara en la Corte Penal Internacional, pero también hay 2 sendos informes producidos por Naciones Unidas en lo que se trata y en materia de violación de derechos humanos. Hace una semana, mientras estaban las protestas en Cuba, a Freddy Guevara, diputado de la Asamblea Nacional, lo secuestraban desde su vehículo en plena autopista, a plena luz del día. Veíamos las imágenes, sí. Ahora, Guaidó... Y usted sufrió un atentado también la semana pasada. En simultáneo, un atentado en mi residencia, disparando con armas largas en mi edificio, en nuestro edificio, donde vivo con mi familia, que es un modus operandi de la dictadura. Yo creo que también tiene que ver, por cierto, con el resquemor o el temor que le tiene Maduro a las movilizaciones y las protestas, y viendo lo que estaba sucediendo en Cuba, evitó que, por hablarlo en términos 2.0, se viralizara la protesta en Venezuela y en América Latina. Guaidó, evidentemente Maduro tiene apoyo de sectores de la sociedad venezolana importantes porque sigue y no cae, no más allá de todas las denuncias que hacen ustedes. Sí, bueno, principalmente hoy se sostiene sobre las armas. La Fuerza Armada es un sostén, o la élite, o la cúpula de la Fuerza Armada, parte del régimen, y por supuesto lo que hoy todavía sostienen Maduro. Hoy el 90% de los venezolanos no solamente quiere un cambio, como lo hemos demostrado del 2014 o 15 a la fecha, donde nos hemos manifestado de distintas maneras, no solamente protestando de manera pacífica, también incluso electoralmente, también no convalidando un fraude, como lo hicimos el 20 de mayo del 2018 y el pasado 6 de diciembre del 2020. Pero también hoy es una necesidad en Venezuela ese cambio. Cuando vemos la escasez, la migración forzosa en nuestro país solamente comparada con Siria, cuando vemos la persecución por parte de la dictadura. Nosotros seguiremos insistiendo en esa dirección, a pesar de que ellos hoy secuestran las armas de la República, a pesar de que hoy secuestran lo que tiene que ver con el aparato represivo. Eso es parte de los riesgos de enfrentar a una dictadura, y lo veía la semana pasada en carne propia cuando atentaban en mi propia residencia o secuestraban a Freddy Guevara. Pero de nuevo, por eso y ese patrón sistemático están hoy señalados en la Corte Penal Internacional. Nosotros no dejaremos de insistir y de exigir por lo que son nuestros derechos, porque además, de nuevo, la mayoría de Venezuela, del país e incluso del mundo, está luchando por esa redemocratización de Venezuela. ¿Y qué opina de las declaraciones del presidente Alberto Fernández la semana pasada con respecto a Cuba, que dijo desconocer lo que ocurre en Cuba, pero condenaba el bloqueo de Estados Unidos? Y por el otro lado, la posición argentina frente a Venezuela, ¿no? Que se retiró de la denuncia en La Haya, que se retiró del Grupo de Lima y que no condena la violación de derechos humanos en Venezuela. Mira, durante años se romantizó con la figura de Fidel Castro de alguna manera. Ni siquiera se relativizó, se romantizó de alguna manera la figura de un dictador que no permitía la expresión libre del pueblo cubano. Se hizo referencia a un sistema de salud gratuito, en teoría, para la ciudadanía, porque termina siendo el más costoso de la región, como lo hoy es en Venezuela. Se pretende relativizar con la violación de derechos humanos en Venezuela. No llegan a romantizar, porque Maduro evidentemente hoy difícilmente se le puede decir incluso dictador cuando ni siquiera la capital controla. Veíamos enfrentamientos entre bandas armadas en la capital de Venezuela hace unos días. Y el llamado a la comunidad internacional es muy claro. No se puede ni romantizar ni mucho menos relativizar con violadores de derechos humanos, con dictadores que se aprovechan de la palabra pueblo simplemente para aprovecharse y utilizar los recursos de un Estado o incluso de una sociedad para solamente perseguir a la ciudadanía y mantener el control del aparato productivo de todo un país, como lo hizo Venezuela, Maduro o Chávez con el petróleo. Y el llamado es a exigir por derechos fundamentales. Aquí el llamado es a exigir por que él pueda elegir, el pueblo venezolano en este caso, elecciones libres y justas, el gran llamado que estamos haciendo desde hace ya muchos años para que se expresen los venezolanos, pero también en Cuba, cuando hablan de patria y vida, cuando se habla de libertad y democracia. Así que no es relativizable la violación de derechos humanos, mucho menos romantizable de cara a lo que se pretendió hacer con Cuba en su momento. Como dije y lo expresé hace algunas semanas, no es que están desapareciendo la violación de derechos humanos en Venezuela. Atentaron en mi contra hace una semana, secuestraron al diputado Freddy Guevara. Está en clandestinidad 5 nuevos miembros de mi equipo por persecución por parte de la dictadura de Nicolás Maduro. Lo que pretenden desaparecer a los seres humanos en Venezuela, que hacen y ejercen la alternativa
de una solución al conflicto que estamos atravesando en este momento. ¿Y usted condena el embargo de Estados Unidos a Cuba? Mira, condeno cualquier medida, en este caso, que no contribuya a una solución, pero la verdad sea dicha. Hace una semana decía Díaz-Canel que ahora sí se permitía la importación de alimentos y medicinas. Es decir, es una gran falacia culpar a una sanción, a un bloqueo, que se sabe además que desde el año 2000 ha sido modificado profundamente en beneficio de no solamente del pueblo cubano, sino en general poder colaborar con la ciudadanía en Cuba. Así que creo que reducir esto es no solamente anacrónico, sino es minimizar la exigencia en este momento del pueblo cubano, que responsabiliza directamente a Díaz-Canel y a ese régimen de la situación en ese país. Oh, sorpresa, inmediatamente permitía entonces la importación de tanto de medicinas como alimentos. Es decir, no dependía de ningún bloqueo, sino dependía de la voluntad o no del régimen cubano. Ahí nos preguntábamos, Guaidó, si el régimen cubano iba a tener alguna fisura dentro de la administración, algo que en Venezuela no ocurrió, evidentemente. Quería preguntarle por qué esto no ocurrió en Venezuela y si cree que va a ocurrir en Cuba. Bueno, en Venezuela ocurrió sistemáticamente. Recordemos, por ejemplo, a la fiscal Luis Ortega Díaz, a el general, quien fuera jefe de inteligencia de Chávez, y también el ministro del mismo Maduro, detenido en este momento. El caso de Christopher Figuera, el caso de varios ministros de Maduro incluso, que han tenido voz crítica y tienen voz crítica en este momento. El gran punto es que no ha sido suficiente. No ha sido suficiente para lograr una transición o para lograr la democracia en nuestro país, por lo cual debemos seguir insistiendo, por lo cual debemos seguir nosotros apuntando a una transición ordenada que genere gobernabilidad, que atienda la emergencia, que produzca elecciones libres y justas en Venezuela como mecanismo de resolución del conflicto en un marco absolutamente dictatorial. Y es importante siempre hacer esa referencia porque mientras estamos construyendo unidad en Venezuela, movilizando la ciudadanía, la dictadura asesina, encarcela, genera exilio forzado por la persecución. Y aquí también debo hacer un paréntesis con respecto a lo que sucede en Cuba. Sería muy injusto, por ejemplo, pedir solamente diálogo y paz en Cuba y equiparar a la sociedad cubana por años oprimida con un dictador o con un régimen como Díaz-Canel, cuando sabemos cómo utilizan los mecanismos de tortura y represión. Hay que respaldar la manifestación pacífica, la exigencia de democracia y libertad. Hay que respaldar de manera honesta y sincera, además, esas peticiones y no escudarse de nuevo en términos anacrónicos o mucho menos que no reflejan el deseo de un país. Y lo hago como referencia a lo que sucede en Venezuela. Equiparar a la sociedad venezolana con una dictadura sería injusto, cuando por años hemos construido mayoría, presentado alternativas, soluciones. También debo decir que ha colaborado muchísimo en lo que ha sido la presión internacional, y por eso hacía referencia, por ejemplo, a las sanciones enfocadas en violadores de derechos humanos y corruptos, que no benefician de ninguna manera al pueblo de Venezuela. La sanción, hablando más dañina a los venezolanos, es precisamente secuestrar sus derechos, haber saqueado la industria petrolera y no permitir expresión libre a través del voto popular en el caso de Venezuela. Sí. El gobierno de Alberto Fernández se escuda en la libre determinación de los pueblos y en no inmiscuirse en asuntos internos. ¿Usted dónde está el límite? Porque por un lado el apoyo internacional es importante para hacer caer una dictadura y por el otro lado también está la gente que dice, bueno, pero eso es inmiscuirse en asuntos internos. ¿Cuál es el límite? Bueno, ese debate lo introdujo mundialmente Kofi Annan en la ONU en la primera parte de este siglo. Evidentemente el respeto a los derechos humanos, evidentemente el respeto a la dignidad, la integridad del ser humano, pero de nuevo, lo que estamos exigiendo en el caso de los venezolanos es precisamente que seamos los venezolanos que decidamos, y la dictadura en nuestro caso, y ha sido evidente, bloquea esa posibilidad. Es claro que hay una línea cuando se privilegia la violación de derechos humanos, la tortura, la vinculación con grupos irregulares, como el caso del ELN y la disidencia de la FARC, cuando se financia el terrorismo desde el secuestro del poder en Venezuela o incluso al narcotráfico. O sea, ahí evidentemente hay una clara línea de diferencia en conjunto que a los venezolanos están pidiendo, exigimos nuestros derechos, que precisamente son elecciones libres y justas
para resolver el conflicto que Ahí lamentablemente... hace unos años parecía que Venezuela iba una transición, con usted como presidente de la Asamblea Nacional, incluso hubo países que lo reconocieron, Estados Unidos, y algo se quebró en el medio. ¿Qué pasó ahí? Mira, lo que he venido narrando, la persecución, la tortura, la censura intensificada. Hoy no en vano Maduro está señalado por la Corte Penal Internacional, y pongo el ejemplo de Nicaragua y de Cuba. En Nicaragua, todos los precandidatos presidenciales detenidos; en el caso de Cuba, la tortura y represión desmedida que utilizan para callar a la disidencia o a las voces que exigen democracia y libertad. En el medio hay una dictadura, en el medio hay una brutal represión, en el medio hay una sociedad que resiste, en el medio hay toda una propuesta de un acuerdo de salvación nacional para atender la emergencia y para que los venezolanos precisamente puedan decidir el futuro y generar esa Venezuela que todos de alguna manera extrañamos en el caso de nuestro país. Eso es lo que está pasando hoy en Venezuela, y lo que está en el medio de una lucha por recuperar la democracia en contra de una dictadura. Somos mayoría en Venezuela los que queremos ese cambio, y por eso hemos podido mantener esta, digamos, lucha, ¿sí? Por democracia y libertad. Juan Guaidó, Hugo Machiavelli, mucho gusto. Le quería preguntar, se habla de un plan que comenzó en Cuba hace 60 años o 62, que tiene a Venezuela para muchos como un apéndice del sistema. Ahora, la Argentina, para usted, ¿qué papel juega, sobre todo Cristina Fernández, que se emparentaba con Chávez, que se emparentaba con Fidel Castro y con otros líderes de la región, pensando en el socialismo del siglo XXI, en el Foro de San Pablo? ¿Cómo analiza esto desde el papel de lo que usted entiende juega la Argentina en la región? Sí, mira, creo que ha sido muy claro digamos, el papel que jugó el Foro de San Pablo de alguna manera en aglutinar en lo que ellos inicialmente lo pusieron de forma ideológica. Hoy, con los resultados en Venezuela, en Nicaragua o Cuba, vemos que no tenía realmente una intención ideológica, sino simplemente de sostener el poder. Vimos el financiamiento claro desde Venezuela a campañas no solamente en Argentina, sino también en el caso de Bolivia, Nicaragua, entre otros. El envío constante, incluso en medio de escasez, a Cuba por parte de petróleo y recursos venezolanos. Entonces, ahí hay una intención muy clara de sostenimiento del poder, que está por encima incluso de lo ideológico. Lo que no podemos permitir en este momento es que sea una excusa para no ver lo evidente, no ver la violación de derechos humanos, la necesidad de democracia, la exigencia de pueblos libres, y precisamente decidir el futuro. ¿Y el papel de Cristina Fernández en este...? Bueno, fue muy claro. Fue incluso el financiamiento, aparte de las campañas, el famoso maletín de Antonini y Wilson, y la vinculación a través del Foro de Sao Paulo de no solamente Cristina Fernández, sino Evo Morales, el mismo Correa, entre otros. Yo creo que ahí tiene una decisión que tomar el gobierno argentino. Hasta este momento lo ha hecho. No solamente ha hablado de violación de derechos humanos en Venezuela, a pesar de que los últimos días podría sonar disonante algunas de las declaraciones, pero deben fijar posición con respecto a lo que es el respeto de los derechos humanos, a lo que es la democracia, y no simplemente, digamos, despachar esto con frases prefabricadas. ¿Y por qué cree que no lo fijan, no fija posición? Mira, creo que es evidente, ¿no? La vicepresidenta es Cristina, que tiene el vínculo directo en su momento con Chávez y con Maduro. Yo creo que sí, ha habido una posición de Cancillería con respecto a la situación de derechos humanos, la necesidad de solución en el conflicto venezolano a través de una elección. Nos gustaría un paso más, bueno, sin duda a los venezolanos, a los cubanos, a los nicaragüenses, que están sufriendo violación de derechos humanos, que están siendo oprimidos por dictaduras. Por supuesto que esperamos más, entendemos la diplomacia, el ejercicio de la diplomacia, pero en un momento donde amenaza este tipo de regímenes, incluso la región, creo que es fundamental fijar posiciones claras al respecto. ¿Y qué espera de la nueva administración en Estados Unidos? Usted recibió mucho apoyo de parte de la administración Trump. ¿Qué espera ahora de Biden, y si cambió en algo la relación con Estados Unidos ahora que está Biden en el poder? Bueno, hay un respaldo completo en este momento a lo que ha sido la posibilidad de un acuerdo de salvación nacional, que básicamente es lograr las condiciones para elecciones competitivas y transformar eso en solución al conflicto en Venezuela, acompañado de la necesaria ingreso a ayuda humanitaria, la estabilización, digamos, de la situación y de la catástrofe que estamos atravesando en Venezuela. Estamos trabajando muy cercanos
con la nueva administración. Hemos estado en una gira reciente, no solamente por Estados Unidos, también Bruselas, Berlín y París, que fue la comisión designada para llevar adelante esta posibilidad de acuerdo, y hemos tenido todo el respaldo a esta iniciativa en este momento de los venezolanos. Mariana. Sí. Sí, quería preguntarle qué tal, Juan, habla Mariana Arias, lo saludo. ¿Usted cómo comienza todo en Venezuela? ¿De qué manera se va avanzando, digamos, esta dictadura en aquel momento con Chávez? Y si ve alguna similitud y si eso podría pasar en Argentina. Mira, soy muy respetuoso de los procesos de cada país, pero más aún de la democracia y la importancia de la democracia para el ciudadano, como contrapeso, como espacio de salvaguarda de los más vulnerables, como espacio de reclamo y exigencia. Y en el caso de Venezuela, no quiero hacer un paralelismo directo en este momento con lo que sucede en Argentina, pero en el caso de Venezuela fue evidente la persecución y el secuestro de los poderes públicos, la dependencia al ejecutivo de cada uno de los poderes. Se fue borrando la separación de poderes e independencia de cada una de las instituciones del Estado, la persecución a la prensa libre, lo que fue el ataque a la empresa privada incluso en su momento. Ahí el ciudadano tiene una voz importante. Los contrapesos naturales del gobierno de turno deben ser la sociedad organizada, deben ser los partidos políticos que hacen alternativa en los diferentes países, pero las señales están ahí, las señales de populismo, las señales. ¿Y la oposición de tuvo algo que ver? poder. ¿La división de la oposición tuvo algo que ver en esto? Mira, de nuevo, yo creo que eso sería reducirlo, pero por supuesto que hay corresponsabilidad de todos los factores en Venezuela. ¿Hacen Aún así, alguna eso queda- autocrítica por no haberse unido, que es lo que le reclama el pueblo No, pero fíjate que venezolano? los últimos 12 años, por lo menos los últimos 12 años en Venezuela ha habido unidad casi perfecta. En el 2012 y 2013 primarias, donde tuvimos un candidato único presidencial, también sucedió en el 2015 con el Parlamento Nacional, por lo cual le logramos arrebatar al régimen ese espacio y soy reconocido hoy como presidente encargado. En el 2017 con un acuerdo de gobernabilidad parlamentario. Sería un poco reducir el conflicto solamente a hablar de la unidad. Es como decir hoy que en Cuba están reprimiendo porque no hay unidad de la sociedad civil o no hay un líder visible. O en el caso de Nicaragua, que estén presos todos los precandidatos presidenciales. Por supuesto que hay corresponsabilidad de todos los factores, pero el abuso de poder depende del que lo ejerce, en este caso, o el que lo usurpa, en el caso de Venezuela. O sea, no pudiéramos solamente hablar de la cualidad o la calidad de la unidad en un país para hacer referencia a violación de derechos humanos, tortura o desaparición forzosa, que es un poco lo que ejercen este tipo de regímenes en contra de los que ejercen la alternativa democrática en Venezuela. Por supuesto que se puede mejorar la organización, la movilización, pero imagínense organizarse y movilizarse mientras te matan, te disparan, te secuestran, te torturan, te desaparecen a la familia, atacan en tu residencia donde vive tu hija de 4 años o tu esposa embarazada de 7 meses. No. O sea, a pesar de todo eso, lo hemos llevado adelante y por eso hemos visto en ocasiones, como vemos, que está al punto la transición en Venezuela. Cuando llegamos a ese punto, viene la nueva ola represiva, viene la nueva ola de persecución, por lo cual debemos siempre estar trabajando por responder ante los más vulnerables y, en definitiva, la mayoría del pueblo de Venezuela que quiere y necesita un cambio. Guaidó, muchísimas gracias, muy amable, ¿eh? Gracias por la invitación. Saludos a Muchas todos. gracias y bueno, cuenten siempre con nosotros para la difusión, ¿no? Muchísimas gracias. Vital en momentos de dictadura. La Así información veraz. Así es, muchísimas gracias. Bueno, tenemos móvil, creo, ¿no? Tenemos, sí, nos vamos a la 9 de julio, Diego Lewen, con el corte del Polo Obrero, un nuevo corte, ¿no? El corte